Muy bien, esto básicamente tiene como soporte este debate que vamos a iniciar ahora, lo acontecido con una mujer en el año 2009, sus familiares recurrieron a la justicia, hace poco se llegó a una sentencia contra 2 profesionales de la salud, donde el tribunal de sentencia consideró que ellos incurrieron en falta. Por eso se aplicó una pena de 3 años y medio de prisión. Invitamos a la doctora Sofía Oviedo, una de las médicas condenadas. Ella en principio había aceptado la invitación, había confirmado su participación con el departamento de producción del noticiero. Finalmente, cuando se le comunica que también estaría para este debate el señor Rolando Segovia, hijo de la mujer fallecida, ella allí pierde comunicación con nosotros. Hasta hace cuestión de minutos, la producción estuvo intentando comunicarse con la doctora, no respondió al teléfono. La invitación sigue abierta en caso de que ella quiera venir mañana a contar su versión, ya que no quería confrontarse con el hijo de la fallecida. Está abierta la invitación, entonces mañana podría venir sin ningún tipo de inconvenientes. Es una pena, ¿no? Perdón, es una pena porque es una, entiendo yo, una oportunidad estupenda, siendo que evidentemente los profesionales médicos dicen no ser responsables de esta negligencia médica. Es más, están apelando esa resolución, disposición judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y va a ser una oportunidad estupenda para el descargo. Y justamente eso iba a decir Dani, que los médicos, los gremios médicos están en pie de guerra ante esta situación, están realizando paros simbólicos en los hospitales durante 1 hora, no están atendiendo, están exigiendo que esta condena sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. Y además del señor Rolando Segovia, hijo de la mujer fallecida, está con nosotros esta siesta el abogado Elber Caballero. Él es magíster en Derecho Penal y en el capítulo especial de lo que guarda relación con la negligencia médica está haciendo una especialización, incluso me decían, para llegar hasta un doctorado, con la posibilidad de promover una ley especial porque no existe un marco penal específico para este tipo de casos. Vamos a estar hablando con él acerca de esta iniciativa y, por supuesto, cómo se interpreta jurídicamente lo que sucedió con estas profesionales de la salud. Nos gustaría ahora saludarlo primeramente al señor Rolando Segovia y que nos cuente los detalles de este tema que ya tiene una sentencia. ¿Qué tal, señor Rolando? ¿Cómo está? Buenos días, Roberto, Dani, a ustedes muchas gracias por este espacio. Realmente para nosotros es muy importante porque son 6 años de proceso judicial. Mi madre ingresó el 7 de agosto del 2009 a las 15 horas para una consulta preventiva en el hospital de la Fundación Tesay a causa de un dolor que tenía en el costado. Allí le atiende la doctora Sofía Oviedo, hoy condenada, y le aplica una dosis excesiva de un medicamento cuyo fabricante recomienda una cantidad y ella le aplicó mucho más. Un analgésico. Sí. Y después de eso ella empieza a tener una serie de descompensaciones, cianosis, broncoespasmo, dificultad respiratoria, y a partir de ahí la internan en la sala 103. A las 3 de la tarde ella recibe la primera dosis de ese medicamento y la doctora Sofía Oviedo le aplica una segunda dosis a las 15:15, según consta en el expediente clínico médico, cosa que ellos no cuentan hoy en día aquí en Asunción. Luego mi madre lógicamente se descompensa mucho más, mezclan ese medicamento con otro medicamento que es una AINES contraindicado con ese mismo medicamento que ya le había aplicado, potencia muchísimo más la reacción de descompensación, la reacción anafiláctica, y lógicamente mi madre se descompensa. Después de estar en la sala 103, la meten en terapia intensiva. Allí la atiende la doctora Olga Cañete, hoy procesada, graduada en una universidad privada de estas catalogadas de garaje, con promedio 2 y algunos meses de pasantía rural en Pedro Juan Caballero, y después viene a actuar de terapista en el hospital con mayor infraestructura en el interior de la República, que es el hospital de la Fundación Tesay. Ellos en ese momento la trataron como si fuese una influenza, por más de que los exámenes de laboratorio, cuyos documentos tenemos aquí, dicen que han dado negativo en la prueba A y prueba B. Igual la tratan como influenza, y mi madre, ya estando en terapia intensiva, la hoy condenada Olga Cañete le introduce un catéter por la vena subclavia, le perfora esa vena y se produce una hemorragia interna, lógicamente haciendo que ella no aguante desde la medianoche, y luego de algunas horas al amanecer ella ya tiene como 3, 4 paros cardíacos y luego muere, ¿verdad? Luego nos entregan el cadáver. ¿En qué condiciones nos entregan el cadáver? En un cajón lacrado, con expresas instrucciones de enterrarla en menos de 22 horas, o si no, todos los familiares corríamos el riesgo también
de morir supuestamente de H1N1. Sofía Oviedo de Caballero, y está la receta de ella en el expediente médico, receta oseltamivir a todos los miembros de la familia. Después nosotros la enterramos a mi mamá ese día domingo. El día lunes revisamos el certificado de defunción y vemos que dice causa de la muerte, falla multiorgánica y shock séptico. Entonces ahí nos llama la atención lo que pusieron, porque decía falla multiorgánica y shock séptico y queríamos saber qué tipo de órganos le fallaron y qué tipo de septicemia era lo que ella podría haber tenido. Antes que eso, y es un dato muy importante también, Roberto, en pleno velorio nosotros recibimos la llamada de una médica amiga nuestra que está en la Complutense de Madrid y nos pregunta por qué falleció y le digo por supuestamente H1N1 más una hemorragia interna. Y ella nos dice, no, es imposible de que en el rango de tiempo que ella estuvo allí, que son 16 horas que ella permaneció en el hospital, muera de una influenza asociada a una hemorragia interna. Y esas fueron las cuestiones que nos empezaron a llamar la atención. Allí acudimos hasta el consejo de la Fundación TESAIN a pedir que nos expliquen lo que ellos ponían en el certificado de defunción, ¿verdad? Y recuerdo muy bien el doctor Rivas Tardío, presidente del consejo, en pleno consejo del TESAIN, me dice, mira Segovia, no sabemos de qué murió tu mamá. Entonces nos acercamos a la gerente técnica, a la doctora María Cristina Mota en aquel entonces, y le preguntamos por qué la hemorragia interna. Y ella nos dice, ella tuvo un cuadro de coagulopatía de autoconsumo, algo que nosotros que no somos médicos ni nada, ni la ciudadanía común no va a entender. Entonces le pregunto, ¿cuál es el motivo de tener ese tipo de cuadro? Y ella nos dice, no, porque tuvo un virus por dentro que le empezó a consumir y tuvo una hemorragia general y de eso murió. Doctora, investiguemos entonces qué tipo de virus es lo que causa ese tipo de reacción a una persona con las características clínicas de mi mamá, que no era hipertensa, no era diabética, no consumía alcohol, no consumía tabaco, era ama de casa, era la más sana de la familia y lógicamente que muera así en 16 horas necesitamos saber qué tipo de bacteria o virus fue lo que tuvo. Don Rolando, retrotrayéndonos en el tiempo, sí. Su madre ingresa al hospital de la Fundación TESAIN por una dolencia leve. Por una dolencia leve. ¿En el costado dijiste, Rolando? En el costado. Y ellos mismos escribieron, está en el expediente clínico, refiere leve dolor, escribe en la inspección que le realiza donde Sofía abdominal, Rolando, dolor abdominal, entendemos que es así, ¿verdad? Sí, en el costado, tienen un término médico ellos cuando se refieren al costado, era una consulta preventiva. Ni siquiera era por una gripe, digo, por una... porque las pruebas de influenza A y B dieron negativo, ¿verdad? Ella fue por una consulta preventiva, se fue con mi papá, con mi hermano menor Moisés, entraron caminando al hospital. Hay varios testigos que hoy por las redes sociales cuentan de que la vieron a mi madre ingresar en esas condiciones. Entró con una temperatura de 35.8, la segunda lectura es 37 grados y ella falleció con esa temperatura. Señor Rolando, sí. Usted habla de una mafia médica, al punto de que tuvieron que traer a un perito de Argentina, ¿es así? Así es muy importante aclarar ese punto. Nosotros no estamos en contra de los médicos como hoy ellos quieren presentarnos a nosotros. Nosotros estamos en contra de las responsables de la muerte de mi mamá y esa responsabilidad se comprobó científicamente gracias a la autopsia que realizó el profesor doctor José Bellasay, acompañado del equipo forense médico de la Fiscalía que encabezó en aquel entonces el profesor doctor Abilio Obregón. A nosotros nos dieron la evidencia de la causa de la muerte de mi mamá, sus propios colegas, fueron médicos, no fui yo, no fue nadie. ¿Cuál fue el resultado, Rolando? ¿Perdón? ¿Cuál fue el resultado que brindó el doctor Bellasay? El resultado del doctor Bellasay es contundente en términos médicos, yo le digo en términos simples, a causa del catéter que perforó la vena subclavia y lógicamente produce una hemorragia interna y hace que mi mamá no aguante. Ni siquiera fue por el tema del medicamento, digo. El medicamento es la sobredosis del medicamento, más combinado con el otro medicamento, le produce a mi mamá la descompensación, cosa que era reversible y ellos no lo hicieron. Y algo que yo quiero mencionar, algo muy importante, este proceso judicial lleva 6 años. En estos 6 años, las hoy condenadas con sus abogados, coste que contrataron a los abogados más caros de Ciudad del Este, en ningún momento recusaron a un solo fiscal. No recusaron a un solo juez, no impugnaron ninguna sola prueba, aceptaron todo, absolutamente todo el proceso y el proceso se hizo como tiene que ser y este es uno de los casos de negligencia médica mejor comprobados en la historia de la República del Paraguay porque nosotros hemos investigado muchísimo en estos 6 años. Y a mí me duele mucho hoy que el Círculo Médico del Paraguay trate de desacreditar una evidencia científica como es la autopsia a través de marchas y a través de comunicados.
Yo les digo a la gente del círculo médico, yo sin ser médico estimo de que estas cuestiones se tienen que debatir en los laboratorios, en los centros de investigación forense y que también se tienen que hacer autopsias en los casos de muertes dudosas que sucedan en los hospitales, porque eso también le va a ayudar a los médicos a que ellos puedan deslindar responsabilidades. La autopsia de mi madre fue la primera autopsia en toda la historia del Hospital Tesain. Después nunca más también se hizo otra. Y hay un médico a quien nosotros respetamos mucho que nos dice, un hospital sin autopsia es un hospital sin control. Y yo quiero agradecer a los valientes médicos paraguayos y extranjeros, como el doctor, la gente que nos ayudó desde la Complutense de Madrid, la gente que nos ayudó de Brasil, desde Argentina, para que hoy sepamos exactamente lo que sucedió con mi mamá. Y nosotros Don Rolando, sí. En la carpeta fiscal y en el expediente, ¿es cierto que consta 3 causas de muerte de su madre? La causa de muerte de mi madre es una sola, y lo describió perfectamente el doctor José Bellassay en la autopsia. Ahora, existe un proceso de descompensación que podría ser revertido y no fue revertido. Todo lo que ellos están diciendo hoy en día, los cuestionamientos que ellos están haciendo, ya fueron cuestionamientos que se han debatido suficientemente en los 3 días que duró el juicio oral y público en Ciudad del Este. Y todo fue desestimado. Por ejemplo, te cuento un dato muy importante. En uno de los días del juicio oral, ellos dicen, no, el catéter fue bien colocado. Excelente. ¿Y qué evidencia tienen de ello? Aquí tenemos la placa radiográfica, dice. Bueno, le dice nuestro auditor médico, vamos a mirar la placa radiográfica. La exhiben, ¿ok? Esa es la placa radiográfica de la señora Romen, sí, esa es. Muy bien, y dígame dónde están las sombras de las glándulas mamarias. Trajeron la placa radiográfica de un hombre en pleno juicio oral. Y lo otro, el dictamen que trajo este médico Lescano, que es funcionario de la Corte Suprema de Justicia, dictamen que ellas hoy en día están repartiendo en Asunción, engañando a sus propios colegas médicos, un informe de 4 o 5 páginas, que no muestra ninguna evidencia, en donde el doctor Lescano, en forma totalmente irresponsable, agarra y escribe, paciente con septicemia, esa es la causa de la muerte no atribuible a las médicas. Y esa es una cuestión que es hasta intentar engañar a la justicia. Rolando, ¿alguna vez Sí. conversaste con estas 2 profesionales de la salud? No. ¿Llegaste a hablar así, de frente a frente? ¿Le preguntaste qué fue lo que pasó? ¿Por lo menos alguna explicación? No, nunca hemos tenido contacto con ellas, nunca. Y nosotros estamos preparados para ir a un debate público por televisión donde sea necesario para explicar. Vamos a traer los expertos extranjeros y vamos a demostrar lo que sucedió en este caso. Y esto tiene que servir para que el gremio médico en Paraguay se depure. A mí me duele mucho que hoy el círculo médico esté defendiendo a mediocres, gente que tiene promedio 2, ¿verdad? Gente que ejerció ser terapista sin ser terapista en hospitales, ¿verdad? Un segundito, nos confirman desde producción que estamos en comunicación telefónica con la doctora Cecilia Pérez. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. ¿Usted es defensora de estas médicas? Sí, estamos ejerciendo la defensa, conjuntamente con otros profesionales. Estamos aquí en piso con el señor Rolando Segovia, él es el hijo de la mujer fallecida y está esbozando todas las razones que condujeron a esta sentencia que está pendiente de ejecución en la Corte Suprema. ¿Qué tiene para decir con respecto a estas graves acusaciones, doctora? Yo desconozco lo que el señor dijo, ¿verdad? Yo me estoy comunicando con usted en este momento. No, básicamente hizo un relatorio de lo que era la carpeta fiscal y los argumentos de la sentencia. Sí, no, nosotros estamos también al tanto de lo que dice la carpeta fiscal, de lo que se fundamenta en la sentencia con relación a la intervención de cada una de las médicas y disentimos en algunos criterios y creemos que eso se puede revisar. Ahora, doctora, básicamente acá se habla de negligencia médica, en donde sus clientes estarían involucradas, por eso ya hay una disposición del juzgado, el caso está ante la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que las profesionales de la salud alegan algo diferente a los resultados incluso que se dio en cuanto a lo brindado por el médico forense. Sí, acá hay varios estudios que se realizaron, Sí. no hay un solo criterio, se esbozaron 3 causas de muerte durante el juicio distintas, ¿verdad? O sea, los médicos tampoco se pusieron de acuerdo en la causa de la muerte y hay que diferenciar jurídicamente de la conducta de una con relación a la conducta de otra. Hay un informe anatomopatológico que es
o sea, que está caratulado como informe de la autopsia, que tiene una conclusión de causa de muerte, y hay médicos que dicen que no es esa la causa de la muerte, que es otra, y hay también otro criterio de una tercera causa de la muerte. O sea, tenemos tres. Está el shock hipovolémico por perforación de la vena subclavia. La otra causa de muerte es un shock anafiláctico. Ahora, ustedes sostienen, doctora, que acá no hubo negligencia. ¿En qué se basa usted para defender a sus clientes que no hubo negligencia? En el caso en cuestión, nosotros jurídicamente lo que ahora se plantea es lo que se puede plantear. Jurídicamente hay un solo paso, que es revisar el recurso extraordinario de revisión, ¿verdad? Porque la sentencia ya tuvo una confirmación ante la Corte Suprema de Justicia, y nosotros ahora planteamos una aclaratoria, porque la resolución de la Corte tiene puntos oscuros y tiene también aspectos genéricos, ¿verdad? No responde a ciertos planteamientos que se hicieron en la acusación, que deberían de haber sido o admitidos o rechazados expresamente y fundadamente, explicar por qué se han rechazado. Pero la aclaratoria ya no modificaría la condena. No, la aclaratoria no modifica, porque justamente es lo que procesalmente se establece, que la aclaratoria lo que no puede es modificar el sentido. Lo que podrían es suspender la ejecución. No, Tampoco. la aclaratoria no puede suspender nada. Lo que pasa es que la resolución de la aclaratoria es una resolución accesoria, que complementa, por decirlo de alguna manera, la sentencia principal de la Corte. Entonces, una vez resuelta esa aclaratoria, recién el expediente puede bajar. Se haga o no lugar, no cambia el sentido, el fondo de la cuestión. Por eso le digo, lo único que acá queda hacer es un recurso extraordinario de revisión, exponiendo o alegando circunstancias que no fueron expuestas en el juicio, o que, por ejemplo, la misma sentencia afirma, la misma sentencia afirma que el informe de la autopsia, que realmente es una necropsia, porque jurídicamente hay que llamarlo por su nombre, ¿verdad? Autopsia es cuando se hace inmediatamente después del fallecimiento. Ahora, Hubo una exhumación y se hizo una necropsia 16 días después del fallecimiento. Entonces, ese informe el tribunal lo toma como válido, porque no se hizo la correlación con la historia clínica. Ahora bien, eso dice el mismo tribunal, ¿verdad? Doctora, los gremios médicos aseguran que la condena se dio en base a opiniones de expertos extranjeros, y los médicos, los especialistas paraguayos no tuvieron injerencia en estos informes. ¿Es así? ¿Ustedes qué piensan? Sí, la sentencia lo dice, ¿verdad? La sentencia dice que el informe no tiene solamente que ver con el tema de los extranjeros, porque toma como válidos dos criterios. Uno, el doctor Bellafé, que todos sabemos que es paraguayo, Sí. y el doctor Alcaraz Liusi, que manifiestamente declara en el juicio, eso lo dice el acta del juicio oral, no lo digo yo, que él es paraguayo, pero él realmente es argentino naturalizado, y él también reconoce no ejercer la medicina. Ahora, Entonces, si no hubo negligencia, doctora, si no hubo negligencia, ¿qué le dijo las profesionales, el cliente de usted? ¿Qué fue lo que pasó acá? En las pruebas, ¿verdad? En los elementos, todo lo que se analizan o se analizaron en el juicio, hay un diagnóstico inicial que puede ser descartado o no, que tampoco descarta la sentencia puntualmente, que es el que las circunstancias se dan en el marco de una pandemia de H1N1. ¿Verdad? Que es el diagnóstico inicial, y tampoco se determinó a través de la necropsia con un estudio específico el descarte de si el origen, si es que hubo un shock séptico, el origen de la sepsis, ¿verdad? Que pudo haber sido el H1N1 o pudo haber sido otra causa, otro virus. Lo que acá hay que determinar es que los médicos están obligados en pandemia a aplicar el protocolo de H1N1, que tiene varios medicamentos, ¿verdad? El componente antiviral del antiviral que hay que aplicar, que fue aplicado, y acá se habla de una sobredosificación de una droga que se llama ketorolac, pero en la sentencia se utiliza el nombre comercial Rolfinal. Ahora, Entonces, doctora, sí. si es que el cuadro está así como usted pinta,
Esto ya está en la última instancia. Usted habla ahora de un recurso extraordinario de revisión, que no es el camino de la aclaratoria. Con esta revisión sí se podría modificar el sentido de esta condena. Sí, porque, justamente el nombre del recurso es una revisión. Y a eso ustedes estarían apelando. Sí. Pero por de pronto está pendiente la aclaratoria en la Corte. Está pendiente la aclaratoria en la Corte, exactamente. Y aparte el recurso de revisión puede ser rechazado en línea. Claro, la también. Corte da trámite, es que se revisa. Si no va a trámite, ya queda la sentencia en ese estado. Bueno, perfecto. Queríamos conocer su parecer con respecto a este caso y le agradecemos su tiempo, doctora. No, por favor, que tengan buena tarde. Y ahora vamos al otro sentido. Le veíamos al señor Rolando queriendo argumentar algo que él ya había dicho. De hecho, había explicado el tema de lo que consideraba él mismo como inconducente, el tema del H1N1. Pero me gustaría escucharlo al doctor Elber Caballero para hacer el otro lado de esta historia, esa revisión quizá un poco más minuciosa también de la estructura legal en nuestro país, porque no hay una ley especial. Y si bien es cierto lo que decía la doctora, quizás no se tuvo en cuenta algunos aspectos, también es cierto lo que decía el señor Rolando, que debe ser sometido a revisión, digo, en el ámbito médico, las causas de muertes dudosas en nuestro país. ¿Cómo eso está reglamentado? Si es que está, no está. Muy buenas tardes a todos ustedes y también a la audiencia. Hay que partir de la base de que la medicina no es una ciencia exacta. Justamente el médico es un intermediario entre la persona enferma y el arte de médico para tratar de solucionar ese problema. En esa labor que ejercen los médicos existe lo que se llama el error médico. Y esto se puede producir a consecuencia de la imprudencia, negligencia o impericia. La imprudencia vendría a ser a consecuencia de un accionar desmedido del médico. La negligencia a causa de una omisión del deber de cuidado del médico. Y la impericia a consecuencia de un desconocimiento acerca del actuar médico con relación al problema de salud que está atravesando la persona. Con relación a este caso en particular, yo desconozco el fondo de la cuestión, escuché las dos partes, pero conforme a lo que escuché me doy cuenta de que tanto el familiar de la Ucisa como la abogada defensora manifiestan que hubieron varias causas con relación a la muerte de esta señora. En primer punto el H1N1, en segundo punto la sobredosis de medicamento, en tercer punto la perforación de la arteria. Entonces hay una doctrina una doctrina penal en la corriente actual en donde se establece la responsabilidad en base a la teoría de los roles que establece Guta Yaco, que establece la responsabilidad de cada médico conforme al actuar. Esta señora ingresó por un cuadro, entró a otro cuadro y falleció por otro cuadro. O sea, existen tres causales posibles de muerte. Y lo que debe buscar el derecho penal es determinar la responsabilidad exclusiva de las personas o la persona que ocasionó el fallecimiento de esta señora. Con relación a lo que me preguntas, no existe una ley que determine la responsabilidad del actuar médico, donde en nuestro país y generalmente en varios de los países de Sudamérica estamos huérfanos con relación a eso, en donde el actuar médico esté determinado con relación al actuar de cada uno de ellos, porque ellos tienen un protocolo a cumplir, pero como le dije en principio, ese protocolo no quiere decir que le va a solucionar al 100% el problema de salud que está atravesando ese paciente. En consecuencia, se encuadra dentro de lo que está establecido en el Código Penal y se actúa conforme al Código Procesal Penal, en este caso el caso de homicidio culposo. Y estas personas fueron condenadas en base a las pruebas obrantes en la carpeta fiscal y que fueron ofrecidas en juicio. Como dijo el señor, en principio no fueron impugnadas ninguna de las pruebas y tienen esa validez. Pero asimismo, la abogada de la defensa manifiesta que existen cúmulos de pruebas que todavía no se tuvieron en cuenta y en consecuencia ella va a solicitar la revisión con relación a la situación procesal de su cliente. Ahora, doctor, por lo general cuando uno va a ingresar a cirugía, te hacen firmar un documento. Y si no podés, le hacen firmar un documento a tus familiares por lo que pueda suceder en el momento de la cirugía. Ese es un derecho que tiene el paciente, es el consentimiento informado que tiene que tener el paciente, pero ese documento que firma el paciente no quiere decir que le exime de responsabilidad al médico con relación a su actuar, porque dentro de esa cirugía pueden ocurrir situaciones imprevistas que no figuran en ese documento. Entonces, ¿cómo se le va a informar al paciente estando sedado, estando en esa situación? Y también cómo va a tomar la decisión
los familiares del paciente que están afuera, si no tienen un consentimiento informado. Entonces el médico tiene la obligación de establecer y determinar cuál podría ser los resultados positivos y negativos. Generalmente se busca el positivo, pero como le dije, no es una ciencia exacta la medicina y no se puede determinar qué puede ocurrir Pero no le en un exime quirófano. ese documento al médico de cualquier negligencia que se pueda dar. No le Porque la exime. interpretación también puede ser así. Bueno, vos estás firmando tu sentencia y por lo que ocurra en el momento en que te estás sometiendo a una cirugía. No le exime porque puede ocurrir una negligencia como una imprudencia dentro de esa intervención. Es una información nada más que tiene el paciente acerca de qué se le va a someter, pero no puede saber en concreto cómo va a finalizar eso. ¿Qué pasa, doctor, si es que esta es la hipótesis? Si bien es cierto, se plantean 3 escenarios que fueron puestos a consideración del tribunal a lo largo del juicio. ¿Qué pasa si estos médicos estuvieron involucrados en esos 3 estadios que al parecer se plantean de manera consecuente? Empieza por un cuadro, se le da un tratamiento, eso deriva en el siguiente cuadro, son los mismos médicos que deciden hacer el tercer procedimiento, que es introducirle el catéter, y estas personas están directamente involucradas en los 3 estadios. Y cada médico es responsable por el actuar que tuvo dentro de ese proceso en el cual la señora ingresó y posteriormente falleció. O sea, ellos responden personalmente por cada actuar suyo. O sea que puede darse como una especie de hilación entre las 3 causas y decir la causa final o el factor desencadenante fue la lesión que sufrió en la arteria, pero el cuadro comenzó con un problema por sobredosis. En realidad yo desconozco el fondo de la cuestión, pero lo principal y lo más importante dentro de este proceso vendría a ser la pericia médica que determine la causa de la muerte de esa señora, ¿verdad? Si falleció a consecuencia de esa perforación de esa arteria, si falleció a consecuencia del suministro excesivo de medicamentos y si falleció a consecuencia del H1N1, como dice el familiar de la víctima, eso ya fue descartado, ¿verdad? Entonces, en base a esa pericia médica, en donde el médico perito tiene que tener título habilitante y estar especializado en esa rama, tiene que determinar la responsabilidad del juez, porque el juez, como el fiscal y los abogados, no podemos tener ese conocimiento empírico a consecuencia de que falleció esa señora. Por eso se recurre justamente a la pericia médica. Doctor, ¿usted cree que necesitamos, una ley que pueda amparar al paciente en casos de esta naturaleza? Voy a repetirme, por ejemplo, a una situación específica que es, en el Brasil existe una colegiación. Sí. Esa colegiación tiene que determinar primero si hubo una responsabilidad del actuar médico con relación a la salud de la víctima. Y con posterioridad a eso viene la legislación con relación a la praxis médica, cosa que nosotros no tenemos en la actualidad. Y eso sería muy importante para determinar la responsabilidad médica, como también darle sus derechos a los médicos, porque en realidad ellos se encuentran huérfanos actualmente con relación a la forma y al procedimiento que se tiene con relación al actuar de ellos, no eximiéndole, claro, de la responsabilidad que tienen cada uno de ellos dentro de su actuar. Porque cada vez son más las denuncias de negligencia Así mismo, médica, cada vez son más las praxis, denuncias. Un gran vacío. Si ustedes hacen un análisis con relación a años anteriores, a la actualidad se van a dar cuenta que van en aumento las denuncias por praxis médica, algunas temerarias, pero eso es a consecuencia de la evolución de la ciencia médica y los médicos tienen que estar a la vanguardia y especializarse con relación a los diferentes tipos y problemáticas de salud que van avanzando con relación a la evolución de la especie, ¿verdad? Con esa aclaración que hizo, me quedo con esto porque pareciera ser como que solamente queremos incriminarle a los médicos, pero esta falta de reglamentación o esta desregulación que existe también los deja a ellos expuestos a sufrir, por ejemplo, condenas en caso de que no se haya comprobado fehacientemente la impericia o la negligencia del profesional. Asimismo, el profesional médico, como le dije en principio, busca la solución del problema, de la problemática de salud que tiene el paciente, pero él no puede garantizar al 100% de que su actuar va a solucionar ese problema, porque él es un intermediario entre la ciencia y el cuerpo humano. El cuerpo humano puede reaccionar de diferentes formas porque todas las personas somos diferentes, pero tampoco le exime la negligencia, la imprudencia y la impericia dentro de su actuar con relación a lo que puede ocurrir en esa persona. Muy bien, muchas gracias, doctor Elber Caballero, por su tiempo. También le agradecemos al señor Rolando una última reflexión. Sí, Roberto, yo simplemente quiero destacar de que aquí se perdió una vida humana que nosotros ya no vamos a recuperar. Y si no fuera por la ciencia médica, que nos reveló la causa de la muerte de mi mamá a través de la necropsia, mi mamá hoy en día sería un dato más estadístico para
H1N1. Y eso se revirtió, se cambió totalmente. Y otra cosa que le quiero decir a la abogada Cecilia Pérez, acá yo tengo la copia de la aclaratoria que ella presentó. Y acá dice, en una de sus peticiones dice, petición de disminución de la condena a favor de mis dos representadas. Con esto ellos están admitiendo la culpabilidad. Están admitiendo y están pidiendo la reducción de la condena. Encima no corresponde, piden una aclaratoria. Y por otra parte también decirle al doctor, es cierto, hay médicos que cometen errores, pero también tengamos en cuenta que a lo largo de la historia existieron médicos, como el caso de Joseph Mengele, que fue responsable de un montón de atrocidades. Tenemos el caso del médico que le mató a Michael Jackson por una sobredosis de medicamento y fue condenado por la Corte de los Estados Unidos a 4 años de prisión. Tenemos el caso de esta médica que en Curitiba, que en terapia intensiva, también mató en serie a un montón de pacientes. Es decir, no es solamente una cuestión de error. ¿Y qué es lo que quiero decir en ese sentido? Nosotros tenemos aquí 20 notas de las propias compañeras de trabajo de la condenada Olga Cañete, que es la responsable principal de la muerte de mi mamá, donde ellos denuncian lo que sucede dentro de terapia intensiva de la Fundación Tesain. Y le voy a leer solamente una nota, un párrafo brevísimo, la nota número 8, donde cuenta el perfil y cómo es la conducta de Olga Cañete dentro de terapia intensiva. 20 notas, yo le voy a dejar después a ustedes la copia de esto. Dice aquí, la nota del 29 de marzo del 2011. En horas de la mañana de ese mismo día, la doctora Olga Cañete procedió a administrar medicamento al paciente Adolfo Franco con nombre y apellido. Realizó dicha administración sin avisar al personal de enfermería encargado del paciente. Es decir, ella viene en terapia, le aplica un medicamento al paciente, no le cuenta a los enfermeros, no escribe en la planilla, nada. Este tipo de acción, dicen sus compañeras de trabajo, este tipo de acción ocurre en forma frecuente, así como cambiar parámetros del respirador, goteos continuos de drogas, manipulando las bombas de infusión sin comunicar al personal, incoherencias en su actitud, dejando como ejemplo el trato humillante hacia el personal del servicio. Y aquí algo muy importante, cambiando radicalmente de actitud cuando llegan los jefes. Y estas son las personas que hoy en día en Asunción vienen a manipularle a sus colegas médicos y le cuentan medias verdades respecto al caso de mi mamá. Rolando, y reitero, sí. Finalmente, ¿ustedes están satisfechos con esta condena de 3 años y medio? No, es muy poco, es muy poco. Esto debería ser por lo menos un 10 años porque hay cosas que demuestran la conducta real de estas personas, de estos médicos, ¿verdad? Y esto tendría que ser mucho más grave, esto se tendría que castigar mucho más. Y yo le digo una cosa, si ellos dicen hoy en día que la dosis que le aplicaron a mi mamá es inofensivo, ¿por qué no practican por su mamá, por su hijo, a ver si es cierto? Hagamos una prueba en un ambiente controlado, en un hospital, y que le inyecten la misma cosa a ver cuál es la reacción si es que están tan seguros. Que traigan un caso similar al de mi mamá que murió en 16 horas con los parámetros que ella ingresó y después que le tengan que entregar a los familiares en un cajón lacrado. Aquí se perdió una vida humana. Nosotros queríamos cerrar el proceso de duelo. 10.000 veces preferíamos que la autopsia del doctor Bellasay nos diga, bueno, miren, murió de una septicemia, murió de H1. Cerrábamos el proceso de duelo, pero no podemos ser egoístas con la información que nos dio la ciencia médica y hoy estamos más fortalecidos que nunca para luchar y que ellas pisen la cárcel. Don Rolando, muchas gracias por compartir con nosotros. Sigue abierta la polémica porque todavía falta que la Corte se expida. Una vez que la Corte se expida, esta condena deberá ser ejecutada. Y me decía, doctor, para redondear nada más, no existe antecedentes de la ejecución de la condena, sí suspensión de médicos por presunta negligencia. Y en realidad no. En realidad, generalmente las condenas van de 2 años con suspensión, pero con relación a esta condena, como le dije, son de 3 años y 6 meses y está facile de la resolución de la aclaratoria para que baje a ejecución y se ejecute la pena privativa de libertad a la cual fueron condenadas a estas galenas. Muy bien, allí está. Y aclaramos también, Roberto, importante de vuelta a mencionar que se le invitó a la contraparte, es decir, a las profesionales médicas que tuvieron parte directa de este caso. Primeramente ellos le manifestaron a la producción que iban a estar, luego cuando se enteraron que iba a estar el hijo de la víctima, finalmente desistieron y no se presentaron a este debate. Y nada más para aclarar que el doctor Elbel Caballero viene a título independiente solamente para aclararnos cuestiones doctrinarias. Y tiene una tesis con respecto a casos
de negligencia médica en nuestro país. La doctora Sofía Oviedo fue invitada, dijo que sí, posteriormente desistió. La invitación sigue abierta para ella, de tal manera que pueda venir a contarnos su versión aquí en Noticias Ahora.